¿Ya lo tienen? Bueno, antes de empezar vamos a orar, ¿sí? Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque tenemos esta oportunidad, Señor, de alabarte, adorar tu nombre, Señor, como iglesia, Señor, juntos. Venir aquí, Señor, y darte nuestros cantos con libertad, Señor, es un privilegio, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Úsame para poder hablar tu palabra, Señor, fielmente, y a todos los que escuchan, Señor, que sus corazones estén receptivos, Señor, y que tú hagas lo que tú quieras hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Hechos 26, del 4 al 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame en la versión que tengan. Dice así: como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, esto fue justo lo que hice en Jerusalén con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bueno, la semana pasada nuestro hermano Víctor expuso de una forma muy clara acerca de la llegada de Herodes Agripa y de su hermana Berenice. Nos explicó sobre todos los Herodes que han habido, y porque a veces leemos Herodes y Herodes acá y Herodes allá y decimos pues, que nunca se muere Herodes. Pues no es el mismo Herodes, son diferentes Herodes. Y vimos que iban a llegar para comenzar el juicio al que iba a ser sometido Pablo. Estaban sus acusadores, estaba Pablo y ahora estaba Agripa. Y comienza su defensa de esta manera. Dice así el versículo 4. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Y aquí vemos, al igual que en Hechos 22, cómo comienza Pablo su discurso. También ahí se estaba defendiendo. Y vemos que comienza desde el principio, ¿no? De su educación judía desde su infancia. Y recordemos que los judíos, todos los niños judíos eran instruidos desde pequeños en la ley, o sea, todos los niños. Y a los 5 años ya, bueno, se dice que los niños ya eran capaces de recitar la Torá, los primeros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Aquí no sé si alguien se sepa, aunque sea 5 versículos seguidos. Pero los niños eran, o sea, sí se les instruía, eran muy persistentes en instruirlos, en seguir el mandamiento de decirles las escrituras de día y noche, en donde quiera que estaban se los decían, y pues los niños lo aprendían. Sin embargo, Pablo no fue solamente hasta ahí, que es bastante, sino que Pablo fue un fariseo instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Bueno, en Hechos 5:34 se le describe de la siguiente manera. Dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Gamaliel era un fariseo
y está en el concilio o en el Sanedrín. Y era doctor de la ley. O sea, no era solo cualquier fariseo, sino era doctor de la ley. Y por si fuera poco, era venerado por todo el pueblo. O sea, era de buena reputación, era de buena estima delante de la gente. Gamaliel no era cualquier fariseo, era un hombre bastante eminente. Y Pablo era discípulo de Gamaliel, fue instruido a sus pies. Dentro de los niños que los llevaban a algún fariseo, o sea, no cualquiera podía ser discípulo de un fariseo. Ahora bien, no cualquiera podía ser discípulo de un fariseo de ese nivel. O sea, Pablo no era cualquier fariseo y no fue a cualquier escuela. Fue a la escuela de Gamaliel. Es como si dijéramos, no, es que viene de la escuela más prestigiosa del mundo. O sea, era alguien muy reconocido. Y bueno, ahora bien, un discípulo de alguien, bueno, nosotros leemos discípulo y a veces ya lo damos por sentado, sí, los discípulos, ¿no? Y lo vemos así como que no lo vemos a profundidad el significado de la palabra. Pero que fuera discípulo de Gamaliel, digamos, lo obligaba a tener un estándar muy alto. Por ejemplo, no sé si quién aquí conoce al chef Gordon Ramsay. Bueno, he oído hablar de él, ¿no? Muy famoso, ¿no? Digo, hace mucho show, pero uno puede decir, bueno, es muy exigente esa persona con su cocina, ¿no? Y puede decir, si nos encontramos con alguien que diga, yo fui graduado fui instruido por él directamente, uno tiene grandes expectativas, ¿no? O sea, dices, no se le quema el cereal. O sea, uno dice, quiero probar esa comida porque ha de ser muy buena. ¿Por qué? Porque fue instruido por alguien de muy alta reputación en su ramo. En este caso, Gamaliel era de muy alta reputación. Por lo tanto, Pablo debía de estar a la altura de su maestro. ¿Por qué? Porque un maestro podía decir, este fue mi alumno. Pero si no daba una, ni digas que estudiaste conmigo. Órale. ¿Por qué? Porque daba mal nombre o mala imagen a la persona. En este caso, pues Pablo era discípulo de Gamaliel. Bueno, el 5 dice así, ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Y aquí cabe aclarar ese punto de si quisieran admitirlo. Eso es bien importante porque no querían o no lo mencionaban así que Pablo era fariseo. ¿Por qué? Porque ellos eran fariseos. Porque ellos eran fariseos y delante de Agripa, Agripa pudiera decir, no, o sea, ¿cómo? O sea, Pablo era fariseo, ustedes son fariseos, pues, ¿qué onda? O sea, ¿de qué se trata? Ahora bien, algo que mencionaba Víctor la semana pasada es que Agripa no era ignorante de las costumbres judías. Y esto es importante porque él ya tenía un contexto importante y pues no se lo podían bailar fácilmente. O sea, él ya conocía. Bueno. Ahora bien, ellos no querían admitirlo. No querían admitir que Pablo era fariseo, porque aparte de fariseo, aquí menciona que era discípulo de Gamaliel. Y entonces esto quiere decir que si Agripa conocía a Gamaliel y sabía de su reputación, decía, ok, o sea, no solo es fariseo, sino es un fariseo de alto nivel. O sea, y hasta cierto punto pudiera pensar Agripa, bueno, o sea, si este hombre es fariseo, entonces a lo mejor es una cuestión de celos, ¿no? O sea, de que pues, viene de un alto nivel y ellos no querían reconocer esa parte. Ahora bien, viendo todo esto, surge una pregunta, o sea, porque vemos a Pablo, que era alguien muy eminente, o sea, partiendo de que Gamaliel era muy eminente, y pudiera pensar tanto Agripa como todos los que escuchan, y pues cualquiera que lee la carta después de tantos años, bueno, si Pablo era tan eminente y salió de una escuela de tanto renombre, y bueno, tenía todo a nivel humano, decir, un futuro tan prominente dentro del judaísmo, ya tenía la vida resuelta humanamente hablando, pues ¿qué le pasó a Pablo? O sea, ¿Pablo qué vio?
Pablo, ¿qué lo convenció? No solo de tirarlo todo, dejarlo todo y seguir a Cristo. O sea, ¿qué vio? O sea, realmente Pablo era alguien muy eminente en ello y lo dejó todo y ahora pasó de ser perseguidor a perseguido. Y bueno, más adelante vamos a retomar este punto. Bueno, ya conocimos la formación de Pablo y vimos que su formación lo llegó a definir. Y en algún momento él estuvo orgulloso de quién era, de qué escuela había venido. Era algo que lo enorgullecía el ser de ese selecto grupo de fariseos. No cualquiera era fariseo y no cualquiera venía de esa escuela de fariseo. Sin embargo, aquí ya no. Aquí eso ya pasó totalmente a segundo término y para Pablo todas sus credenciales, pues en otro versículo menciona, o sea, lo tengo por basura y la traducción literal es lo tengo por estiércol. O sea, Pablo decía, aún mi escuela de eminencia, pues no sirve delante de Cristo, o sea, delante de conocer a Cristo. Ahora bien, en cuanto a los fariseos, ¿quiénes eran? Los fariseos vemos que conocían la ley, eran expertos en las escrituras. De hecho, un fariseo, o sea, si hoy uno de esos teólogos de Facebook que se siente en lo máximo se agarra con un fariseo, o sea, lo hace pedazos, o sea, porque los fariseos sabían muchísimo, o sea, eran expertos en la ley, eran unos teólogos muy preparados. Sin embargo, solamente eran teóricos, no eran realmente, ellos conocían la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Y hay una diferencia muy diametral entre una cosa y la otra. Que conocer la palabra es importante. Sin embargo, el conocer solamente la palabra de forma teórica y estar en un nivel de teología súper alto, sin conocer a Dios, ellos se sentían superiores al pueblo. Ellos sentían que, bueno, o sea, yo soy el enviado de Dios, el representante de Dios, porque el pueblo es ignorante y yo no. Por lo tanto, yo estoy por encima de todos, ¿no? Y eso es un orgullo bastante alto y pues es pecado. Su celo no los llevaba a ser hacedores de la palabra de Dios. Solamente la enseñaban, pero no lo vivían. Dice así en Mateo 23, 2 al 4. Si desenfunda rápido, ¿me acompañan? Dice así, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, los fariseos enseñaban bien, o sea, realmente conocían bien las escrituras y Jesús no les reprocha esa parte de que decía, lo que digan que guardéis, guardadlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no lo hacían. Ellos se enorgullecían en decir, bueno, tú haces esto, el otro, imponían cargas, sin embargo ellos no movían un solo dedo para hacerlo. Y si lee el 23 completo, vemos cómo Jesús usó un término en muy repetidas ocasiones, o sea, de hecho uno lo puede ir contando y pierde la cuenta, ¿no? Les dijo hipócritas, hasta el cansancio. Esto, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y aún hoy es una palabra muy fuerte. Entonces, salga y dígale a alguien que es un hipócrita y va a ver cómo se le arma. Es algo muy fuerte. Y viniendo de Jesús, más fuerte. Conocían la palabra de Dios y la enseñaban y eran muy duros con el pueblo, pero no hacían nada de eso. No lo vivían. Y nosotros tenemos que guardarnos de esto. O sea, es importante no verlos como los fariseos, sí, los hipócritas. No, o sea, sino nosotros mismos escudriñemos nuestra vida y digamos, o sea, yo no quiero ser así, yo no quiero caer en eso. O sea, yo no quiero sentirme acá por X razón, porque ya sé tocar las mañanitas en la guitarra y ya
O sea, no. Y hoy en día muchos imponen formas litúrgicas, cosas secundarias, tradiciones que se disfrazan de espiritualidad y lo defienden con un celo santo y se llaman, se descalifican los unos a los otros y hay una guerra en las redes sociales por estas cosas. Y sin embargo se olvida lo que realmente dice la palabra. A veces se pelean por cosas muy secundarias. Sin embargo, dice Gálatas 6, 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hoy en día vemos todo esto, ¿no? Un celo, entre comillas, santo por la sana doctrina y en realidad disfrazan de muchas maneras, ¿no? Sin embargo, esto que es clarísimo, no se ve. O realmente no es algo que dé tanto rating, digamos, el espíritu de mansedumbre. Que eso es claro en la Biblia. Y dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora bien, restaurarle con espíritu de mansedumbre no implica solapar o ser negligentes respecto al pecado. De hecho, cuando un padre corrige a un hijo, lo disciplina bien, pero lo hace con amor. O sea, la idea es restaurarlo, corregirlo realmente. No hablamos de negligencias o de solapar pecados, no, de ninguna manera, pero no se ve este espíritu de mansedumbre muchas veces. Guardémonos de la levadura de los fariseos, guardémonos de no sentirnos superiores a otros porque conocemos poquita teología, porque hacemos esto o aquella actividad en la iglesia, porque toco en la alabanza o lo que sea. O sea, no, eso no nos pone en ninguna manera en un pedestal de nada. El que quiera ser grande en el reino será vuestro servidor. Ahora bien, si vemos estas actitudes muchas veces en otros lados o en alguien en particular, pues ese no es el carácter de un discípulo de Cristo, ese no es el carácter de Cristo. Escudriñemos nuestras vidas para ver si no estamos en algo así o somos tentados en algo así y no caigamos. Cristo nos enseñó servicio, a lavarle los pies a los demás, misericordia y amor por los demás, perdón, obediencia a la palabra y a ser veraces. Cristo nos enseñó a darnos por los demás y a no considerarnos a nosotros mismos. Y un buen discípulo, ¿qué dijimos ahorita con el ejemplo del chef? Aprende de su maestro. El punto de un discípulo es que uno puede decir, sí, ese es discípulo de esta persona, sí es cierto, se parecen. En la rama en la que está siendo discipulado, sí, puedo decir que sí. En el caso del chef, pruebo el plato de uno y puedo decir, sí, es el sazón del chef acá, del meramente. Ese es un buen discípulo. Ahora bien, si vemos otra actitud en Cristo, pues no hay una congruencia, ¿no? Ahora bien, los fariseos no mostraban ningún tipo de arrepentimiento, ni siquiera llegaban al remordimiento. Eran orgullosos, altivos, mercenarios e hipócritas. Dice en Mateo 23, 27 y 28, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». En otro versículo dice que despojaban a las viudas. Eran cosas serias. Y sin embargo, imponían cargas pesadas sobre la gente. ¿Para qué? Para aprovecharse de ellos. Y esto Jesús se lo recriminó muy fuertemente, porque es algo muy serio.
El conocimiento de la palabra de Dios no es para un autoengrandecimiento personal, sino para conocer a Dios y ser transformados por su palabra. Es algo activo, no es algo pasivo, es algo que estudio la palabra y la palabra me golpea a mí primero para transformarme. Somos transformados por medio de la palabra. No es para ir con la Biblia y golpeando gente. No, primero tenemos que ser golpeados nosotros. Somos golpeados para ser transformados conforme al carácter de Cristo. Ahora bien, vemos demasiadas similitudes entre los fariseos que enfrentó Jesús a estos fariseos que estaba enfrentando Pablo. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Y ahí vemos eso. O sea, el carácter de los fariseos de antaño se refleja en los fariseos más jóvenes, o ya en este entonces ya viejos, pero que en aquel entonces eran jóvenes. Y vemos que son igualitos. Lo leemos en los evangelios con Jesús y vemos las mismas actitudes con Pablo. Ahora volviendo a Hechos, dice así el 6. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. Aquí Pablo está exponiendo cuál es la causa de la ira de los fariseos. Él es juzgado por la esperanza que tiene Pablo. Ahora bien, Pablo era fariseo. Pablo nunca negó las verdades de las Escrituras que creían los fariseos. Jamás. Sin embargo, ¿cómo es posible que los fariseos lo están poniendo ahí a causa de sus costumbres? ¿Qué pasó? No. Y Pablo le reprocha eso. Pues nosotros creemos la misma esperanza. Yo tengo la misma esperanza que ustedes tienen y que Israel ha tenido con celo. ¿Y cuál es esa esperanza? Dice el 8. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Ahí está la esperanza. ¿Y qué no se supone que los fariseos un poco más atrás se habían peleado con los saduceos por este punto doctrinal? O sea, los fariseos también creían exactamente lo mismo que Pablo en cuanto a este punto. Y sin embargo, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, vamos al 9. Permítanme tantito que aquí Bueno, aquí está. El 9 dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí vemos algo importante. No era en sí Pablo, no era la resurrección, era Jesús contra quien estaban enojados ellos. Entonces, los fariseos están airados contra Cristo, al igual que los que lo crucificaron. Ahora bien, Pablo también era igual que ellos en su momento. Y ahorita vamos a describirlo un poquito más a detalle. Creían lo mismo, pero la causa de esta ira era ¿por qué? Porque predicaba a Jesús, que Jesús resucitó. Ellos no se preocupaban por el tema doctrinal de la resurrección, sino porque predicaban que Jesús resucitó. Ese era el punto. O sea, decían creer ese punto y que a lo mejor, pues sí, creían a secas, pero realmente ya en la práctica no creían. Y dice el 10, por cierto, esto fue justo lo que hice en Jerusalén con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. O sea, Pablo era igual que ellos, o sea, se opuso al nombre de Cristo ferozmente, igual que ellos. Él no niega que él era igual. O sea, y de hecho lo declara a Agripa y no le esconde ese pasado. O sea, dice, yo también era igual. Yo también me opuse al nombre de Cristo. Y fue bien rudo Pablo porque dice, hizo que muchos creyentes fueran enviados a la cárcel. Y dio su voto cuando ellos eran condenados a muerte. ¿Se acuerdan de Esteban? Ahora bien, ahorita que lo dice Pablo, puede servir como un referente
o sea, yo realmente estaba comprometido igual que ustedes. Sin embargo, también por la mente de Pablo puede ser híjoles, o sea, yo fui partícipe de esto. O sea, acordarse de Esteban, una persona, un creyente ejemplar, una persona que la iglesia seguramente lo amaba mucho, y decir, por mi culpa, él murió. Yo fui partícipe de eso. Hay sangre en mis manos. O sea, hermanos murieron por mi culpa. Ya de ser un golpe también muy fuerte para Pablo. Y bueno, ahora bien, ya lo hizo en ignorancia. Sin embargo, aún esto sirve para que Agripa vea que realmente él estaba comprometido con la causa de los fariseos. Y dice el 11, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. O sea, imagínense el nivel de odio que les tenía, que los hacía que maldijeran a Jesús. En otras versiones dice que blasfemaran su nombre. O sea, no conforme con encerrarlos, o los torturaban y los obligaban a que maldijeran a Jesús. Imagínese Pablo recordando eso, de haber dicho, y estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta ciudades donde no era su jurisdicción. O sea, realmente estaba enojado contra ellos. O sea, iba fuera de sus límites y ahí los perseguía. Esto también sirve para que Agripa realmente vea, diga, o sea, sí es cierto, o sea, él era peor que ellos. Era alguien muy comprometido con la causa farisea. Y Pablo deja muy claro que su vida estuvo marcada por su pasado. Sin embargo, vemos un antes, pero también vemos un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Y si bien seguramente narró esto con dolor en el corazón de decir, o sea, por mi culpa mis hermanos murieron, mis hoy hermanos murieron, y murieron de formas muy trágicas, muy feas, sufrieron, otros se fueron retrocedieron en el camino del Señor por mi culpa. Sin embargo, esto también nos da pie mi vida era así, muy extremista, era un extremista en ese sentido. Sin embargo, ¿qué pasó? O sea, volvemos a la pregunta del principio, ¿qué le pasó a Pablo? Que estaba tan metido con los fariseos y de repente, o sea, ahora es seguidor de Jesús. Y es una pregunta que debió haber tenido Agripa, o sea, bueno, si tú eras más acérrimo que los fariseos aquí enfrente, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estás aquí? Y esa es una buena pregunta. ¿Qué le pasó a Pablo para llegar a tener ese cambio tan radical? ¿Qué vio? ¿Qué oyó? Ahora ya vimos que Pablo vio una luz cegadora cuando se le apareció el Señor y tuvo un encuentro directo con Cristo. La luz como tal, así que quedó ciego, no fue la que lo cambió. Porque uno puede ver al sol y quedar ciego y uno no cambiar. Sin embargo, fue confrontado directamente por el Creador del universo. Aquel que hizo todas las cosas, que habló y fue hecho, estuvo con Pablo, lo confrontó y obviamente pues iba a quedar ciego, pero imagínense, decía que era un resplandor más fuerte que la luz del sol. Sin embargo, más allá de la expresión física, él vio la realidad de su pecado, o sea, fue confrontado completamente, su vida fue zarandeado por dentro, porque Pablo tenía, o sea, todo esto que hacía lo hacía con un celo santo, o sea, él creía que estaba agradando a Dios, él era celoso por las tradiciones, por la ley, y él decía, o sea, Dios está conmigo, o sea, estoy haciéndolo en nombre de Dios, y de repente se da un encontronazo con Jesús, a quien él estaba persiguiendo realmente, y todos sus conceptos, toda su vida fue hecha pedazos. Lo desbarató. Todos sus argumentos
los deshizo completamente. Ahora bien, podemos decir o pensar, bueno, pero Pablo tenía un pasado muy feo, muy fuerte, donde pues sí, o sea, tenía sangre en sus manos. Ahora, con respecto a mí, bueno, yo no era como Pablo. Y entonces, quiero que me acompañe a Isaías 6. Vaya yendo a Isaías 6:5. Aquí vamos a ver la historia de un hombre que es muy diferente que Pablo, la historia de Pablo. Un profeta que tenía una vida que no era reprochable moralmente hablando, que no tenía algo que alguien le achacara. De hecho, vemos que Isaías antes de esto tenía 5 capítulos completos exhortando al pueblo sobre su pecado, al arrepentimiento por su pecado, diciéndoles que eran pecadores. Sin embargo, llegamos a Isaías 6 y en el versículo 5 dice así: entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En otras versiones dice, esta es mi muerte, voy a morir. Y aquí, o sea, ese grito ha de haber sido desgarrador, o sea, realmente. No fue un grito, ay de mí. O sea, no. O sea, realmente Isaías creía que iba a morir. ¿Y por qué pensaba que iba a morir? Porque estaba delante del Dios Santo, o sea, estaba viendo lo más puro, lo más santo delante de él, y verse a sí mismo es, estoy sucio, soy pecador. Y al ver la santidad de Dios dijo, hasta aquí llegué. Isaías no era como Pablo. Isaías no tenía sangre o estaba en contra de la palabra de Dios, no, o sea, era un profeta. Sin embargo, también, igual que Pablo, tenía pecado en su vida. Era pecador. Isaías 6:6-7 dice así: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y me dijo, ¿ves? Este carbón ha tocado tus labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. No lo dejó ahí, fue perdonado, sus pecados fueron perdonados, igual que Pablo. Dos historias muy diferentes, sin embargo, vemos cómo ambos se encontraron con Dios. Y ahora acompáñenme a Zacarías 3, vamos a leer del 1 al 4. Bueno, me avisa cuando lo tenga. En casa lo leen completo porque es una historia que luego no se lee mucho, pero está bastante interesante. Y dice así: entonces el ángel me mostró a Jesúa, este es nuestro tercer personaje, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo todas tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesúa estaba sucia cuando estuvo de pie delante del ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesúa y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Aquí vemos a nuestro tercer personaje, el sumo sacerdote Jesús. O sea, ya no era cualquier persona, era el sumo sacerdote, alguien de iglesia, importante. Y estaba de pie delante de Dios, y estaba el ángel de Jehová, y estaba Satanás, y lo estaba acusando. Ahora bien, por lo que leemos, o sea, Satanás no necesitaba ahí el mentir. O sea,
Seguramente todo lo que las acusaciones que le estaba diciendo eran verdad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque tenía la ropa sucia. Porque dijo, fue quitado tu pecado. O sea, había pecado en él. O sea, llegó con la ropa sucia. Sin embargo, el Señor dijo, yo rechazo todas tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Y dijo de este hombre que es un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Y no se le dejó en pecado a Jesús, sino que le quitaron la ropa sucia que representaba el pecado y le dieron ropa nueva y fina. No solo ropa nueva, ropa fina. ¿Por qué? Porque estaba delante de Dios. Vemos tres historias. Uno era, digamos, la mano armada de los fariseos, un sanguinario, Pablo. El otro era Isaías, un profeta, que pues no era algo reprochable en cuanto a su vida, no se nos menciona. Y el tercero era un sumo sacerdote, que tampoco se menciona exactamente algo de él. Sin embargo, los tres se encontraron con el mismo Dios. Se encontraron y sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué? Porque vieron su pecado. Aunque a nuestra vista humana pudiéramos decir, no, pues es que Pablo era más pecador que Jesús o que Isaías. Para Dios es lo mismo. Sin embargo, tuvieron ese encuentro con Dios y sus vidas fueron transformadas. Porque su pecado fue limpio, fue cubierto. Ahora bien, ¿qué hay de nosotros? Hemos estado delante de Dios de tal forma que contemplemos su santidad y podamos darnos cuenta de nuestros pecados. Hemos estado delante de Dios de esa manera que podamos decir, así como ellos. O sea, con ese pesar, y no hablo de un emocionalismo en donde quizá uno llora y ya luego vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, no, sino realmente algo que por dentro, o sea, que uno dice, o sea, Señor, tú eres santo y yo no. O sea, como Isaías, o sea, se dan labios impuros, pecador. Hemos sido transformados por Él. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros hemos sido transformados, estamos siendo transformados de gloria en gloria, así como lo menciona 2 Corintios. Ahora bien, estos tres hombres fueron limpios delante de Dios, pero no fueron limpios para adornar un museo o un refrigerador de santos o de redimidos, sino para que mostraran la gloria de Dios delante del mundo, para manifestar la luz de Dios en medio de las tinieblas. Y lo vemos con los tres. O sea, Pablo está delante de los fariseos, está delante de reyes, está delante de gente que lo quiere muerto, dando testimonio de Cristo. Isaías fue aserrado en medio del templo. Lo metieron en un tronco y eso dice la tradición que lo partieron con una sierra por la mitad. No fue porque dijera palabras bonitas o porque llegara con un mensaje así bien alentador para la gente. O sea, los confrontó, porque la palabra de Dios nos confronta. Así como Él fue confrontado, la palabra de Dios nos confronta. Ahora bien, 2 Corintios 4, voy a leer del 1, 2, 5 y 6, en la versión Dios habla hoy. Dice así: por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado proceder a escondidas como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó
que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar la luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. ¿Para qué es? ¿Con qué propósito es? Para poder iluminar a otros. ¿Cómo? Porque nosotros hemos sido iluminados por la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesús. Ahora bien, esto no se logra solamente como los fariseos lo intentaban, y no caigamos en eso. Los fariseos conocían las Escrituras con punto y coma. De hecho, todos ellos eran súper celosos de las Escrituras. Los escribas, de hecho, cuando transcribían las Escrituras, lo hacían de una forma súper precisa, contaban todas las letras y eran gente muy rigurosa en ese sentido, eran súper celosos. Sin embargo, eso no los salvaba. Solamente podemos iluminar a otros cuando nosotros hemos sido iluminados por la gloria de Dios. Cuando nosotros también hemos tenido, así como Pablo, como Jesús, como Isaías, hemos tenido un encuentro con Dios personal, no intelectual. A lo mejor uno puede estar convencido, pero no convertido. Y no se trata de eso. Y para cerrar, dice primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué dice así? Ahí, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo vuelve a repetir, lo hemos visto y oído, y eso os anunciamos. Si bien Juan, Pedro y Jacobo tuvieron una experiencia en donde vieron cuando Jesús se transfiguró, sin embargo, esto también nos muestra vemos que no hablamos lo que nada más por conocimiento intelectual, sino por lo que hemos visto, no con nuestros ojos físicos, porque ¿quién puede ver a Dios y vivir? Lo que hemos oído, con quien nos hemos encontrado, con quien nos encontramos realmente, es lo que predicamos. Y para esto, para iluminar, para lo que dice el versículo pasado que leímos, que dice podamos iluminar a otros, dándole a conocer la gloria de Dios, es algo experimental, no es algo teórico, es porque uno tuvo un encuentro real con Dios. Uno realmente se encontró con Cristo de tal forma que podemos decir eso, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, eso os anunciamos. Es algo real, eso va más allá porque los fariseos hacían eso, hacían lo contrario, ellos nada más, lo intelectual, eso era lo que decían, pero no lo vivían. Ahora ven un encuentro real con Cristo, lo experimenta uno no solo en emociones, no son emociones, sino es algo transformador, con lo cual nosotros también manifestamos a otro que hemos estado delante de Dios. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, no queremos vivir de teoría, no queremos vivir, Señor, como tanta gente, Señor, que vive de lo que vivieron otros, de
solamente de un conocimiento intelectual, sino realmente queremos conocerte y que sea tu palabra viva en nuestras vidas realmente. Que seamos transformados, Señor, por tu palabra día a día, Señor, en verdad. Que no seamos como aquellos hombres, Señor, que un día tú les dirás: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y que ellos hacían y deshacían y externamente vivían como si te conocieran, pero en realidad no te conocían. No queremos vivir de esta manera, Señor, sino realmente queremos que la vida de Cristo esté en nosotros y que podamos crecer en ello, Señor, y conocerte cada día más y más y más de una forma vívida, experimental, real, transformadora, no solamente teoría. Queremos vivir una vida real, como discípulos reales. Así como lo vemos en la Escritura, así queremos vivirlo, Señor, agradándote en todo, Señor. No pretendemos ser perfectos porque vivimos en carne, Señor. Sin embargo, queremos que la vida de Cristo sea real en nuestras vidas y que realmente demos muchos frutos, Señor. Y así como Pablo y como tantos otros podamos ser testigos tuyos, Señor, en donde quiera que estemos, en donde quiera que nos pongas, Señor. Sin importar las circunstancias, sin importar si pasamos hambre o son tiempos de bonanza, Señor. Queremos reflejarte ahí donde estemos, Señor. Y que esto sea algo real, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu palabra sea viva en nuestros corazones, Señor, y que cada uno de nosotros la podamos meditar, Señor, y obedecer lo que nos hayas hablado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.